Y bueno, la clase pasada entendimos lo que era una razón de cambio. Básicamente la razón de cambio era la forma, cómo estaba cambiando una situación. La sesión pasada analizamos una situación en la que se aumentaba 2 unidades cada vez que el tiempo transcurría. Entonces, justamente trabajamos en esta situación. La situación representaba la temperatura registrada en una determinada localidad durante varias horas. Estuvimos observando y concluimos que en ese lugar, por cada hora que pasaba, la temperatura aumentaba 2 grados. Trabajamos con ello y el día de hoy vamos a continuar con la parte de actividades adicionales. Ejercicio número 1 dice: analiza las siguientes tablas en las que se relacionan valores del tiempo con los correspondientes valores de la temperatura de la situación con que empezamos esta lección. Es decir, los valores que nos daban anteriormente, los que están en esta parte, chicos. En 0 horas teníamos 5 grados. A la hora teníamos 7, luego a las 2 horas subía a 9, a las 3 horas 11 y a las 4 horas 13, ¿sí? Con esa situación vamos a continuar trabajando. Así que vamos a completar la tabla del inciso A y también la tabla B. Muy bien, aquí ya nos dan el tiempo en horas. A los 0 minutos, a las 0 horas, la temperatura era de 5. Cuando había pasado solo media hora, 0.5 horas quiere decir la mitad. Sabemos que siendo 1 el entero, pues la mitad es 0.5. Así que 0.5 horas se refiere a la mitad de la hora, es decir, un medio de hora. Un medio aumenta a 6 grados. En la mitad de una hora aumenta la mitad de grados. Si en una hora completa aumenta 2 grados, entonces justo a la mitad solo va a aumentar 1 grado la temperatura. Si pasa la hora completa, ahora entonces tendríamos los 7 grados. Si transcurre la hora con media hora, ¿cómo quedaría aquí entonces la temperatura? Sabiendo que una hora ya aumentó 2 grados, pero hace falta esa media hora para saber el registro. ¿Qué número iría en esa sección? Creo que debe ser 8. Debe ser 8, así es correcto. 8 grados, porque en una hora aumenta 2 y en media hora aumenta 1. Si ya pasó una hora completa más la media hora siguiente, en total ha aumentado 3 grados a comparación del inicio. El inicio son 5. Una vez que transcurren este intervalo de tiempo, la hora y media, pues aumenta 3 grados. Para 2 grados sería 9 y para 2 horas sería 9 grados y para 2 horas y media pues sería 10. Aquí con las mitades de hora podemos observar que se va aumentando 1 grado en lugar de 2. Acuérdense que en la situación original, una hora equivalía a un aumento de 2 grados centígrados. Si solo estamos contando la mitad del tiempo, pues también va a aumentar solo la mitad de grados. En media hora ya no son 2, sino es 1 grado centígrado. Vamos con la tabla B. Ahora no se están
considerando medias horas, sino un cuarto de hora. En un cuarto de hora, ¿cuánto va a aumentar la temperatura? 0.5. Así es, 0.5 grados centígrados. Muy bien, Adrián. ¿Por qué? Porque si en media hora aumenta solamente 1 grado, en un cuarto, que es la mitad de esa media hora, pues va a aumentar la mitad de 1 grado, que sería 0.5. Entonces, con esta información empezamos a completar la tabla. Cuando pasa un cuarto de hora, a los 5 grados se le aumenta solo 0.5 grados centígrados. Cuando pasa otro cuarto de hora, pues entonces a este 5.5 se le aumenta 0.5, quedando en 6. Cuando pasa otro cuarto de hora, pues se aumenta 0.5. Otro cuarto de hora para llegar a 1, pues se le aumenta 0.5 y otro cuarto 0.5, 7.5. Ahí está. Entonces, cada cuarto de hora que avance, la cantidad de temperatura avanza 0.5. Vamos con el inciso A. Hemos visto que en la situación que analizamos, la razón de cambio ha sido constante. La temperatura aumenta 2 grados cada hora. De acuerdo con esto, ¿cuándo aumenta la temperatura media hora después de haber empezado el registro? Pues aquí justamente lo que discutíamos, 1 grado centígrado. ¿Por qué? Por ser la mitad de tiempo con el que estamos trabajando. Entonces, por la mitad del tiempo. Vamos con el inciso B. Dice, según la tabla A, ¿cuál fue la temperatura en la población 2.5 horas después de haber empezado el registro de temperaturas? Luego de 2 horas y media, ¿qué temperatura teníamos? ¿Tres? 3. ¿Cómo? Luego de 2 horas y media, la que me dice es mía es de 1 hora y media, es esta. Luego de 2 horas y media, Tuvo 10. tuvo 10, aquí está. A las 2.5 horas, el registro en temperatura es de 10 grados. Vamos con el inciso C. ¿Cuándo aumenta la temperatura 1/4 de hora después de haber empezado el registro? Pues si a la media hora aumenta 1 grado, pues al 1/4 solamente 0.5, lo que habíamos mencionado al inicio. ¿Por qué? Por el cuarto del tiempo. Por 1/4 del tiempo. Si en 2 horas, perdón, si en 1 hora aumenta 2 grados, 1/4 de hora pues va a ser 1/4 de 2, de los 2 grados. Eso es 0.5. Ahora vamos a observar la tabla B. De acuerdo con la tabla B, ¿cuál es la temperatura de la población 1 hora y 1/4 después de haber iniciado? O sea, 1 hora con 25. 7. 7. ¿Coinciden con Mía? Ojo, nos están pidiendo la de 1 hora y 1/4. O sea, a la 1:25.
según la tabla, ¿qué temperatura tenemos a la 1:25? 7.5. 7.5, así es. 7.5 grados centígrados. Muy bien. Ahora pasamos a la página 185. Tenemos, las tablas anteriores se ven diferentes entre sí y con respecto de la situación que empezó esta lección. ¿Representa las tres la misma situación? Las tablas A y B con las que acabamos de trabajar varían en cuanto a la cantidad que están representándolas. Es decir, en la tabla A para el tiempo tenemos 0, 0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5. Mientras que en la tabla B en el tiempo tenemos 0.00, 0.25, 0.5, 0.75, 1 y 1.25. En ese sentido, pues la tabla B tiene algunos elementos de la tabla A, pero no tiene la misma información, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, es diferente, pero no quiere decir que representen situaciones distintas, sino que las cantidades que están representadas en la tabla A y las cantidades de la tabla B son de la misma situación, pero diferentes porque estamos viendo cómo cambia la situación en tiempos distintos. Es decir, cuando tenemos la situación número 1, pues el aumento en horas es de 1 en 1. Primera hora, segunda hora, tercera hora, y así nos vamos con el registro. Aquí no. A media hora, luego a un cuarto de hora, entonces eso es lo que cambia en ambas. Pero, les digo, las dos representan a la misma situación. Entonces, pasando al ejercicio número 2, las siguientes tablas se refieren a la situación planteada al inicio de la sesión. Aquí está, tabla A y tabla B. Son las mismas que estas dos. Calculen la razón de cambio entre el tiempo con los datos que se dan en la tabla A y hagan lo mismo en la tabla B. Representan las dos la misma situación porque ahora con las razones de cambio. ¿Cómo nos podemos dar cuenta a partir del cálculo de la razón de cambio que dos tablas representan una misma situación? Les voy a pedir que calculen las razones de cambio de la tabla A y de la tabla B con los datos que aquí se les dan. Los tiempos van a ser 1.5 con 0.5, las temperaturas 8,6 para la tabla A y para la tabla B los tiempos son 0.75, 0.25 y las temperaturas 5.5 y 6.5. Bien, chicos, en lo que van haciendo los cálculos voy tomando lista. Maestra, porque hay otra, sí. Ok, chicos, tengan en cuenta que la asistencia se
Realiza con base en la conexión que tengan aquí en la clase. Si están apagadas las cámaras, yo coloco faltas. Siempre ha sido así, a menos que sea una situación extraordinaria, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que tengan mal el internet o que hayan tenido algún problema con la cámara o que no cuenten con Maestra, en perdón, este sentido. por interrumpirla, no hay dos YOLOTS en una clase. Si una de ellas pues ya se pasó a la sala de espera. Entonces, chicos, ojo con eso. Ya estamos finalizando el curso, así que tengan mucho cuidado con esta situación de las asistencias, ¿sí? Muy bien, chicos, aquellos que tienen desactivado las cámaras, por favor, actívenlas un momento para que yo los registre en lista. Adrián la tenía activado, no la tienes que activar de nuevo, Adrián. Mía siempre la tiene activa. Aileen, Emily, Flori, Jos siempre la tiene activa. Joseph, Luciano siempre la tiene activa. Ruth y Yolotzi.
Joseph, Ruth y Yolotzin, por favor, activen cámaras. Muy bien, chicos, gracias. Ok, entonces, para los cálculos, ya volviendo a la sesión, ¿cuánto les dio la tabla A? La razón de cambio de la tabla A. Y la razón de cambio de la tabla B. Mm, es de uno, va cambiando, va subiendo de uno en uno. O sea, usted se refiere a cuándo sube por hora, ¿no? Sube 2 por hora. Gracias, Adrián. Y en la tabla 2, ¿cuánto te dio? Tabla 2 es 4 por hora, creo. 4 por hora. Ok, vamos a revisar la razón de cambio de la tabla A. ¿Cómo se calculaba? Las temperaturas, siempre la temperatura más grande menos la anterior, 8 menos 6, sobre el tiempo más grande menos el tiempo anterior, 1.5 menos 0.5. Entonces, aquí arriba, 8 menos 6, pues nos da 2, ¿no? 2 sobre 1 que queda abajo. Ahora, para la razón de la tabla B, el procedimiento es el mismo. 6.5 menos 5.5 siempre es la temperatura más grande contra la más pequeña. O bien, la temperatura que pasó después menos la temperatura que tenemos al inicio. Entonces, 6.5 menos 5.5 sobre 0.75 menos 0.25. Arriba nos queda 1. Y abajo 0.75 menos 0.25, pues es 0.5. Si en la calculadora ustedes calculan justamente esta división, 1 entre 0.5, lo que les va a dar nuevamente es 2. Entonces, a lo mejor en este apartado, Adrián, cometiste alguna equivocación al momento de calcularlo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo aquí con los cálculos. Bueno, ambas representan la misma situación, así es. Y nos podemos dar cuenta con el cálculo por sus razones de cambio. La razón de cambio es 2 en ambas tablas. A pesar de que la forma en cómo
varían las cantidades, es diferente, la razón de cambio es la misma. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que corresponden a la misma situación. Por último, lo que se solicita es que ustedes vayan completando las tablas. Nos piden también trazar las gráficas, pero eso no lo vamos a hacer porque la gráfica ya la tenemos en la actividad anterior, entonces sería repetir lo mismo. Aquí nada más es colocar justamente las mismas cantidades que se colocaron en las tablas anteriores, solo que ahora con el procedimiento que se indica aquí. A la temperatura inicial se le suma el tiempo transcurrido, aquí sería 0, por la razón de cambio, por 2. Primero se hace la multiplicación, 0 por 2, 0, más 5, pues se queda en 5. Después, a la temperatura inicial se le suma el tiempo que ya pasó, 1, multiplicado por la razón de cambio, que es 2. Primero se hace la multiplicación, 1 por 2, 2, más 5, 7. Después, nuevamente, a la temperatura inicial de la situación le sumamos el tiempo que ya pasó, 2 horas, por la razón de cambio, 2. Esto nos da 9. Y por último, a la temperatura inicial le sumamos el tiempo transcurrido, 3.5, por la razón de cambio, y esto nos da la temperatura final. Entonces 3.5 por 2, 7, más 5, 12. Les pido que completen la tabla B. El procedimiento es el mismo. Siempre se multiplica por la razón de cambio, que es 2, pero ahora lo que van a multiplicar es el tiempo. Los tiempos aquí sí cambian. Les doy unos minutos para que realicen esta segunda tabla.
Bien, chicos, para finalizar la sesión vamos a comentar cómo entonces les quedaron aquí. Para 0, 0 horas, el cálculo debió quedar 5 más 0 horas por 2 igual a 5. No sufrió ninguna alteración la temperatura inicial. Después vamos a 1.5. 5 más 1.5 por 2. Esto es 8. Después, si aumentamos 0.25, porque acuérdense que aquí eso es lo que está aumentando. Está aumentando de 0.25 en 0.25. Entonces aquí sería 1.75 el tiempo. Y después 2. Entonces, a la temperatura inicial, 5, le vamos a sumar lo que nos da 1.75 por 2. $8.5 debió de quedar. Y al final, 5 más 2, que es el tiempo por la razón de cambio. Aquí es 9. Esta parte de aquí abajo, chicos, pues no se hace porque nos solicitan gráficas y las gráficas ya las tenemos. La gráfica justamente es la del inicio de la actividad, entonces no es necesario repetir. Como conclusión, una misma situación se puede ver desde diferentes perspectivas. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que las distintas perspectivas se refieren a una misma situación? A partir de sus razones de cambio. Si está cambiando de la misma manera, entonces la situación es la misma. Puede que el análisis sea en tiempos más cortitos. Por ejemplo, en la situación original, el tiempo de análisis era completo de 1 hora. Luego, en la tabla A se presentó un análisis más pequeño. En lugar de ver cómo iba cambiando la temperatura cada hora, lo que se hizo para la tabla A fue ver cómo va cambiando cada media hora. Y para la tabla B, cada cuarto de hora, es decir, cada 15 minutos. Contrastando ambas con la situación original. Si en 1 hora la temperatura se aumenta 2 grados, entonces en media hora solo va a aumentar 1 grado. Después, en un cuarto de hora, la mitad de la mitad, pues va a ser justamente 0.5. Entonces, diferente análisis, pero una misma situación. A pesar de que el análisis fue distinto, las razones de cambio siempre fueron iguales. Entonces, es ahí cuando podemos diferir de entre una situación distinta y otra que es la misma, pero vista desde diferentes perspectivas. Muy bien, chicos, hasta aquí llegamos con la sesión del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Espere estas entregas en Classroom, por favor, antes de las 6. Sí, justamente antes de las 6. Muchas gracias por la participación y la atención, chicos. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Hasta luego. Adiós. Adiós, maestra. Cuídense. Hasta la próxima.